Hola, queridos amigos. Nos alegra sinceramente saludarles de nuevo y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en nombre de nuestros espectadores, le agradezco mucho por el conocimiento que usted comparte en nuestras transmisiones, porque realmente amplían muchísimo la conciencia de cada persona que escucha esta información y cada vez uno se da cuenta de cuántos misterios oculta aún este mundo y cuánto nos queda por aprender. Y por supuesto, nuestros amigos compartieron que cada transmisión también da un impulso a la acción. Es un gran estímulo para el autoconocimiento, así como para la salvación espiritual y para la construcción de la sociedad creativa. A menudo recuerdo las palabras que usted dijo, que no tenemos ni idea de lo que es un ser humano y de las capacidades que tiene, y que en muchos sentidos nosotros, los seres humanos, solo estamos limitados por nuestra propia imaginación y por esa ilusión, la ilusión de la existencia que alguien nos ha impuesto, porque lamentablemente todavía hay muchas personas en nuestra sociedad que no son siquiera capaces de visualizar, no tienen pensamiento creativo y son incapaces de imaginar un mundo diferente, un mundo alternativo, un mundo feliz, que merecen algo mejor, que merecen algo más. ¿Y cómo pueden vivir en la sociedad creativa? Sabe, este mismo punto relativo al proceso de visualización ha dado lugar a ciertas preguntas y malentendidos, y nuestros amigos también han pedido algunas aclaraciones. Así que, por un lado, es muy importante que las personas vean un modelo diferente, un modelo alternativo al formato consumista, es decir, la sociedad creativa, que se vean a sí mismos en la sociedad creativa y cómo puede ser la vida en la sociedad creativa. Pero, por otro lado, en la transmisión Imágenes Obsesivas se dijo que una imagen de todos modos es una sombra, que es una ilusión que se alimenta de nuestra propia atención, de nuestra fuerza de vida, de esa fuerza que debería dirigirse hacia el contacto con el mundo espiritual y el cultivo del amor de Dios. Así, esas personas, esos participantes, esos espectadores que todavía establecen como una meta no solo ganar un estado de paz, sino exactamente salvarse espiritualmente, no pueden encontrar esta línea divisoria, por así decirlo, donde la visualización y el proceso de visualización es una herramienta maravillosa y donde la visualización es algo que ya les drena energía vital. ¿La visualización es en realidad buena o mala? Si hablamos de personas que están siguiendo el camino espiritual y que también están construyendo la sociedad creativa, ¿dónde está la línea divisoria entre lo que es bueno y lo que es malo? Bueno, aquí la línea divisoria está bien definida, digámoslo así. Para entenderlo, trataremos de explicarlo mediante ejemplos asociativos, ¿de acuerdo? Sí. Para que se entienda, de nuevo, para que la gente pueda imaginar. Y aquí empieza. Para que pueda imaginar, para que se forme una determinada imagen. Es decir, percibimos todo a través de imágenes, a través de la imaginación. Esta es nuestra herramienta. Es una herramienta para explorar el mundo. Fijamos imágenes en nosotros mismos. Pensamos en imágenes. De nuevo, tenemos una masa de imágenes vacías, y esas imágenes vacías, que no conducen a nada y no nos aportan nada bueno, en realidad nos quitan tiempo. Y lo que es muy importante, nos quitan el poder de nuestra atención, que podríamos utilizar para el autodesarrollo espiritual, o para algo creativo, por ejemplo, para construir la sociedad creativa, o digamos, o incluso para nuestra propia vida cotidiana, para mejorarla, ¿verdad? Entonces, aquí es importante, y es realmente una buena pregunta, es importante averiguar cuál visualización es buena y cuál es mala, y por qué. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, una persona está ocupada con la construcción de la sociedad creativa y trata de visualizar cómo puede construir esta sociedad creativa. Y aquí está la cuestión principal. Construir la sociedad creativa o simplemente visualizar la propia sociedad creativa que de repente ha caído del cielo sobre la gente. Mira cuál es la diferencia. ¿Sí? O una persona ya se visualiza a sí misma en la sociedad creativa. Una cosa cuando comparamos, por ejemplo, como en el último foro, había un video sobre el ama de casa, cuando no tienes que limpiar. Un robot vuela alrededor y limpia todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el polvo se puede limpiar con una aspiradora, con algo húmedo, por ejemplo, con un trapo. O simplemente puedes quitarlo. Y convertirlo.
Definitivamente. Porque lo mires como lo mires, el polvo consiste en algo. Y si consiste en algo, se puede utilizar posteriormente para otra cosa, ¿verdad? Es decir, no todas las cosas que ahora nos estorban en nuestra vida y son suciedad y basura para nosotros, Un problema. sí, mientras que en la sociedad creativa es nuestro activo, digamos así, y también da pena tirarlo, ¿cierto? Una cosa es imaginar cómo tendrá lugar este proceso tecnológicamente y mirar su propia escoba o trapeador, que ahora tendrás que limpiar esta suciedad en el formato consumista. Eso es una cosa. Pero otra cosa es cuando una persona está tratando de ayudar, digamos, y entonces se sienta, visualiza, medita y vibra, no haciendo nada al mismo tiempo. ¿Para qué está meditando realmente? ¿Gastando su tiempo y la fuerza de la atención en una imagen vacía? ¿Que de repente se ha formado una sociedad creativa en todas partes? Algunas personas nos hicieron una pregunta. Si imaginamos la sociedad creativa en nuestras cabezas, ¿aceleraremos su construcción? ¿Esta imagen será iluminada por la atención humana de forma tan vivida que resonará en la cabeza de otras personas a un nivel diferente, por ejemplo? No ocurrirá nada. Lo diré así. Durante 6.000 años, entendiendo y conociendo ecos del conocimiento, enfatizo, amigo, ecos, meramente de cómo trabajar con la conciencia, cómo trabajar con la visualización. Una masa de gente ha estado trabajando durante 6.000 años para traer de vuelta a la sociedad creativa a la humanidad, al mismo tiempo sin hacer nada en realidad, excepto sentarse, meditar e irradiar amor. Han estado tratando de hacer del mundo un lugar mejor. Lo diré así, han hecho algunas contribuciones. ¿Por qué? Porque en ese momento no estaban haciendo el mal, estaban ocupados tratando de irradiar amor. Sin embargo, ¿cómo funciona esto realmente? Intentemos explicarlo. Por ejemplo, quieres una casa Sí. y empiezas a visualizarla. Hay muchas prácticas. Visualízala, piensa como ya estás viviendo en ella, como si ya la tuvieras. ¿Sí? ¿Te suena esta descripción? Sí, sí. Y cuando imaginas que ya vives en una casa nueva, que todo está bien, que ya tienes una casa, esto no funciona. Lo explico. Hay dos razones. La primera razón es que gastas tu tiempo y energía en cosas vacías. ¿Por qué en cosas vacías? Lo explico. Porque el sistema no te la va a vender, puesto que ya la tienes. Al fin y al cabo, te estás sugestionando y visualizando que vives allí y que tienes una casa. ¿Lo ves? Aquí, en nuestra tridimensionalidad, todo es muy simple. Si tenemos una casa, la tenemos. Si no hay casa, entonces no existe y debemos construirla. Y si tomamos el nivel de la sexta dimensión, no importa si piensas o vives. ¿Lo ves? Por eso se dice que un pecado que cometemos en nuestra cabeza equivale a un pecado que cometemos en la realidad. ¿Por qué debemos mantener nuestros pensamientos e imágenes bajo estricto control? Precisamente por eso. Si cometes un pecado en tu cabeza, Dios no lo quiera, ya sea violencia o cualquier otra cosa mala, esto se castiga. Entonces, desde el nivel incluso de la sexta dimensión, es un hecho que se está cometiendo, y no hay mucha diferencia. Lo mismo es aquí para el sistema. Tienes una casa, ya disfrutas de la casa. Aquí, para utilizar la visualización y construir una casa para que la tengas en la tridimensionalidad, se utilizan otros métodos de visualización, normales y naturales. Es decir, entiendes que quieres construir una casa, y en este punto imagina qué tipo de casa es cómoda para ti. Un proyecto creativo. Es pensamiento creativo, ya sabes, e imágenes creativas. Correcto. Lo estás ideando hasta el último detalle. Pero si todo termina solo con tu imaginación, entonces no tendrás ninguna casa. Pero si has visualizado el tamaño de la casa, qué habitaciones hay, qué habrá allí y cómo, y estás satisfecho con eso, lo has visualizado y empiezas a construirlo, no importa. O te das cuenta de que necesitas dinero, una cierta cantidad. Y de nuevo, empiezas a pensar,
visualizando qué puedes emprender y dónde puedes ganar la cantidad de dinero necesaria. O, por ejemplo, tienes posibilidades. Visualizas qué tipo de casa quieres. Es como si dibujaras un plano. Es decir, esto es realmente imaginación creativa. Es decir, constructiva, orientada a la construcción, a la creación. Si actúas en esta dirección, entonces esto es útil. ¿Lo ves? Quiero decir, una cosa apoya y complementa a la otra, por así decirlo. Es decir, vas y construyes una casa, o ganas dinero y contratas a gente. Dibujas un plano para esa casa. Ellos crean esbozos para ti y construyen la casa. ¿Es malo o bueno? Es natural, digámoslo así. Sí, lleva tiempo. Sí, le dedicas una gran parte de tu atención. Pero si una persona no está en el camino espiritual, entonces, básicamente, todos vivimos así. Si una persona está en el camino espiritual, es mejor dedicar el 90% o al menos el 80% de la atención a un contacto espiritual constante e ininterrumpido con el mundo espiritual. Eso es lo importante, para la creación de este amor y la acumulación del mismo. Ahí es donde se gasta el 90% de la atención. Dicen que queda el 10%. Bueno, sí. Pero el 10% es mucho. Incluso el 1% es más que suficiente para que una persona que sigue el camino espiritual pueda construirse la casa que desea. Además, puede visualizar cada detalle y eso no le perjudicará en absoluto. Eso es lo importante. ¿Y cuánto es suficiente para gastar en la construcción de la sociedad creativa por las personas que están en el camino espiritual? El 10% es mucho poca atención. Después de todo, uno no va a dar todo el 10%. Depende del propósito. Aquí, de nuevo, una cosa es cuando tratamos de entender lo que es la sociedad creativa y comparamos nuestra vida y la vida en la sociedad creativa, por lo menos en el proceso o alcance que entendemos, digamos. Es decir, lo que hay en la sociedad creativa y lo que no hay aquí. Por ejemplo, te quedas junto a la estufa y cocinas comida. Utilizas los productos, dedicas tiempo y todo lo demás. Pero aquí entiendes muy bien que en la sociedad creativa, todo lo que tendrías que hacer es seleccionar un menú y pulsar un botón, y ya estaría hecho. ¿Lo ves? En otras palabras, esto es comparación, no es algo que temer y esto es normal. Quiero decir, al contrario, te estimula a construir la sociedad creativa, ¿verdad? Mientras que si simplemente visualizas que habrá la sociedad creativa y al mismo tiempo no haces nada, entonces es lo mismo que con la casa. Es decir, para construir la sociedad creativa es necesario ponerse a hacerlo. Y aquí es muy importante el movimiento. ¿Por qué? Nuestro mundo puede compararse a un río de vida. Hay una corriente constante. Todo en este mundo material está en movimiento. Y si te quedas inmóvil realizando alguna práctica meditativa, visualización o cualquier otra cosa, y después de eso no hay ninguna acción dirigida, entonces todo esto no tiene sentido. Esto no dará nada. Esto es muy importante, que este mundo es un mundo de acción, un mundo de movimiento. Definitivamente, es realmente un mundo de movimiento, es realmente un mundo de acción. Sí, es necesaria la visualización, pero, perdona, también es necesaria la ejecución. Incluso en esa misma lluvia de ideas, uno solo recibe consejos, ¿verdad? Por Es decir, supuesto. ideas y luego... Pero nos hemos reunido para una lluvia de ideas. Nos hemos sentado. No importa cuántas personas somos, muchas. Estamos pensando en cómo resolver una determinada cuestión. Por ejemplo, cómo construir la sociedad creativa o cómo informar al mayor número posible de personas en nuestro distrito o región. Desde una lluvia de ideas, si nos limitamos a sentarnos, imaginar y visualizar todo juntos, fíjate en la diferencia. Una demanda para construir la sociedad creativa en una región. Nada cambiará. Mientras que si tenemos un objetivo de cómo resolver esta tarea, sin duda encontraremos respuestas a ciertos pasos. ¿Lo ves? Pero debemos emprenderlos, debemos ejecutarlos. Sí, a veces no evitaremos los errores, pero por otro lado es una acción. ¿Y qué crea una acción en este caso? Vibraciones correspondientes, ¿verdad? Y ahí es donde empiezan a producirse los cambios. Amigos míos, en este mundo tridimensional, los cambios empiezan a tener lugar cuando aplicamos esfuerzo y tomamos acción, y no cuando simplemente nos quedamos sentados fantaseando. ¿Lo ven? La diferencia es clara, ¿verdad? En un plano diferente, sí, exactamente. Yo lo diría así. Hay un río de vida, hay que imaginarlo. Entonces, para conseguir un determinado resultado,
Una persona debe nadar contra la corriente, especialmente si se trata de la construcción de la sociedad creativa. Si se trata de la salvación espiritual de una persona, siempre tendrá que moverse contra la corriente, digámoslo así, Hacer frente a esta resistencia. en cualquier caso, y superar esta resistencia. De lo contrario, no tendrá éxito. Mientras que hoy en día la humanidad, casi toda la humanidad, está simplemente a la deriva, como basura formada por una masa de diminutas motas de polvo, simplemente yendo con la corriente río abajo. ¿Habrá cambios en este caso? No lo sabrá si no empezamos a nadar contra la corriente. ¿Lo ves? En este punto es extremadamente importante que si invertimos nuestra atención en la visualización, encontramos una solución, supongamos, en la difusión de información o en informar a los ciudadanos, a aquellos que no conocen la sociedad creativa. Podemos recibir una respuesta sobre cómo acelerarla, por ejemplo, en nuestra región, si somos un grupo pequeño. Si somos bastante, ya podemos pensar en cómo ampliar todo esto a nivel de nuestro país. Y recibiremos respuestas. Pero si lo ejecutamos, ¿qué haremos? Nadaremos hacia nuestra meta, nos moveremos. Y fíjate, cuanta más gente haya, más podremos abarcar. Si somos pocos, solo nosotros dos, por ejemplo, ¿qué podemos abarcar? Solo podemos llegar a informar a un pequeño número de personas. Con las que interactuamos, sí. Así es. En otras palabras, no tenemos suficiente fuerza para superar esas corrientes turbulentas que se nos vienen de frente. Mientras que para que podamos resolver una cuestión que concierne a todo nuestro planeta, a toda nuestra humanidad, tenemos que ser muchos. Y para que seamos muchos, ¿qué necesitamos? Necesitamos informar a la gente y explicarles que esto es realista. Llegados a este punto, ¿volvemos a qué? A nuestras capacidades reales. Y en función de nuestras capacidades reales, cuanto más activamente nos movamos, más rápido llegaremos a nuestra meta. Fíjate en lo sencillo que es todo, ¿verdad? Más energía. Por supuesto, más energía. Pero puede surgir otra pregunta. Si invertimos la atención en la visualización, la invertimos en el movimiento. Sin embargo, ¿qué pasa con las personas que están en el camino espiritual, verdad? ¿Qué pasa con ellos? Destinan el 90% de su atención a lo espiritual. Sí. Queda el 10% para ellos mismos. Esto incluye el trabajo, la vida cotidiana, la comunicación con los amigos. Se mire como se Se mire como se mire, es poco, Sí, ¿verdad? tienen que cubrir esas necesidades. Sí, bueno, afrontemos la verdad. Por ejemplo, una persona está en el camino espiritual, invierte honesta y concienzudamente el 90% de su atención en el desarrollo espiritual, invierte el 3% en actividades creativas, es decir, esto se hace el proceso de servicio, invierte el 3%. El 7% es más que suficiente para el trabajo, la vida cotidiana y todo lo demás. En otras palabras, no dispersa su atención, actúa de forma sustancial y significativa, e incluso le quedará algo de tiempo. Créanme, incluso a veces sentarse a ver la televisión y charlar de la nada. Son hechos probados. Cuando actúas en Nadie- lugar de contemplar imágenes en tu cabeza. Por supuesto, nadie te impide estar en conexión espiritual con el mundo espiritual en este momento, incluso cuando tomas café con tus amigos y hablas de la nada, ¿verdad? Pero, ¿qué es el 3% de la atención? Lo diré así. Para una persona que realmente sigue el camino espiritual, que tiene una respuesta espiritual desde el otro lado. Eso es mucho. Y comparar esto con una persona que simplemente vive una vida humana Que ordinaria va con la corriente. e invierte el 80% de su atención en la sociedad creativa, ¿quién invierte más? Si miramos, digamos, un río y su corriente, imagina, el que sigue el camino espiritual ya está remando muy duro, digamos, contra la corriente para alcanzar su meta. Y en este caso, ahorrando su atención y su tiempo, no va simplemente a visualizar algo, sino que lo pondrá en práctica, es decir, remará aún más fuerte. Y si convertimos la energía de la creación o la comparamos con la energía térmica que libera una persona que está en el agua, en este caso, el que rema contra la corriente y el que simplemente va con la corriente, una persona común que dedica el 80% de su atención a la construcción, pero en forma de visualización, y que al mismo tiempo no mueve ni un dedo para nadar contra la corriente, para evitar obstáculos, evitar chocar con otras motas como él que van a la deriva junto con él y son arrastrados por las corrientes de agua. ¿Quién genera más calor?
¿El 80% de un holgazán y un fantasioso o el 3% de un verdadero ser humano? Compara. Es incomparable. Exacto. ¿Ves la diferencia? Y detrás de todo eso hay una visualización. ¿Pero de qué tipo? ¿Y qué efecto? ¿Y qué calidad? Lo que una persona recibe para sí misma, y lo que recibe la humanidad en su conjunto, y lo que recibe, por así decirlo, inmodestamente, el mundo espiritual. Después de todo, ya que en este caso se defienden sus intereses, ¿verdad? Se reduce la presión del sistema sobre una persona. Por supuesto, y las personas obtienen oportunidades completamente diferentes para su desarrollo espiritual, porque hay menos presión sobre ellas, ¿verdad? Bueno, veamos más. Hay una masa de basura. Nosotros, la sociedad, somos como motas, yendo con la corriente por el río de la vida. Empezamos a nadar contra la corriente. ¿Qué vamos a experimentar? Mientras que todos los demás flotan igual que antes, esas motas. Habrá pequeñas dificultades. A veces no tan Como pequeñas. mínimo podríamos golpear a otros con nuestros remos. Tendremos que empujarlos, ¿no? Tendremos que hacerlo, incluso si navegamos en un bote, digamos, o si simplemente estamos nadando, no importa. De todos modos, no podremos evitar impactar a las personas que van a la deriva río abajo y ocasionalmente golpearlas en algunos sitios, ¿verdad? Las que piensan que es seguro flotar con la corriente. Sí, y que es humano, ya que no empujas a nadie, no tocas a nadie, simplemente vives tu propia vida, como una ameba, simplemente la vives. Tú, perdona, solo masticas y cagas, y no sirves para nada. ¿Sí? Y entonces aparece alguien que nada contra la corriente, empuja a todo el mundo, te da golpes, surge una especie de disonancia en la calma de la gente, ¿verdad? Igor Mikhailovich, mucha gente dirá que golpear a la gente con un remo cuando nadas contra la corriente es inhumano. ¿Es humano o no? Bueno, yo diría que es mucho más humano que si simplemente ellos se quedaran inertes y fueran a la deriva con la corriente hasta las fauces del mismísimo Cerbero. Y su vida terminará en nada. Al fin y al cabo, es mucho más humano despertarlos y obligarlos a nadar contigo. ¿No es así? Sí. Obligarles. Perdón por la expresión. Pero cuando le explicas y le dices a una persona y cuando entiende que hay aguas claras por delante, solo necesita hacer un esfuerzo, nadar contra la corriente. O no necesita esforzarse y caerá en las fauces de esa bestia salida de las entrañas. ¿Qué es mejor? ¿Qué es más humano? Y hay un pequeño punto más. Esta masa inerte realmente crea una masa. Cada persona inerte que vaya a la deriva por el río de la vida crea la masa. Y si alguien está en la orilla y solo quiere entrar en esas aguas, ya sabes cómo es. Sus neuronas espejos le harán flotar hacia donde la masa está flotando, en lugar de elegir el camino por sí mismo. Si entra en esas aguas inconscientemente, por supuesto. Si entra así conscientemente y sabe que hay aguas claras más arriba en el curso superior, pero tiene que remar, entra así para remar. Entonces la masa no le afectará. Díganme, ¿no nos afecta la masa cuando no tenemos una meta? Afecta. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Ser tolerantes? ¿Sumergirnos debajo de ellos? ¿No tocar a los demás? ¿Sus intereses? ¿Su vida tranquila? Después de todo, esta vida tranquila les lleva a la muerte. ¿O debemos despertarlos? Aunque a veces esto afecte sus intereses, su tranquilidad, pero salvarles. Hay una diferencia, ¿verdad? Ese es el punto. Por un lado hay un problema, por supuesto, empezarán a resistirse. Pero ¿acaso no hay resistencia por parte del sistema? Digámoslo así. La hay, ¿verdad? Y la gente se resiente. ¿Por qué estás perturbando mi calma? Estoy bien, voy a la deriva por el río de la vida, mientras tú me agitas con la sociedad creativa, con otra cosa, con la salvación espiritual. ¿Por qué me empujas, me molestas? Si voy flotando tranquilamente, no toco a nadie, la vida es bella. Por un lado hay agitación e incomodidad para la gente. Pero por otro lado, aparecen esas partículas que empiezan a nadar junto a ti, en resonancia contigo. Sí, esto crea agitación entre todos los que van con la corriente, cuando somos varios y nadamos contra la corriente.
Se altera la calma y la serenidad. Claro, por supuesto, pero ya no van a la deriva en filas rectas. Ya surgen olas entre ellos. Y más tarde estas olas se convierten en resonancia con los que nadan. Entonces, una masa de los inertes se convierte en los muy enérgicos que nadan contra la corriente. Genial. Sin duda es genial. ¿Por qué? Porque esto es movimiento, movimiento hacia la meta. Cuando esto se pone de moda, entonces todo el mundo se une. Bueno, en las etapas iniciales, nuestros amigos se entienden y saben que a veces hay que abrirse paso por uno mismo. Ya sabes, como un rompehielos, para hacer nadar a los perezosos. Es normal, amigos. Ese es el punto. Debe haber personas persistentes y firmes, sí. Alguien tiene que ser también un rompehielos. Cuando ve la meta, no debes notar obstáculos, ni hielo ni basura. Nada debe detenerte, ni la resistencia del agua, ni la resistencia de otras personas. Sí, hay una falta de comprensión en las primeras etapas. La gente no ve la imagen holística y no entiende para qué necesitamos esto y por qué. Sí, quieren vivir así, pero no quieren construirlo. ¿Por qué? Porque quieren recibirlo todo como regalo, por así decirlo. No, que alguien lo haga por ellos. Así les han enseñado durante 6.000 años. Han convertido a una gran humanidad en esclavos. Ahora tenemos que darle la vuelta a todo esto hacia el otro lado. Sí, tenemos que nadar contra la corriente. Sí, tenemos que obligar a los demás a nadar también contra la corriente. Sí, tenemos que despertarlos, pero admítanlo. Cada vez, cada minuto, cada día, más y más personas dejan de ser basura y se convierten en seres humanos. ¿Por qué? Porque toman su decisión. Ya no son arrastradas por la corriente del río de la vida. Bueno, perdón, pero realmente como basura. Las personas se vuelven dignas y fieles a Dios mismo. Tomando fuerza de Él, nadan y superan cualquier corriente y cualquier resistencia. ¿Para qué? Para que triunfe la vida. Y no para que lo vivo se convierta en lo muerto. ¿No es cierto? Al fin y al cabo, la meta final es construir una sociedad en la que prevalezca la humanidad. Una sociedad en la que cada persona tendrá la oportunidad de evolucionar espiritualmente y manifestar el desarrollo de su potencial creativo, ya que, admítelo, merece la pena luchar por ello, donde las personas serán iguales y nadie será superior a los demás, tal y como nos legaron nuestros profetas, ¿cierto? Cierto. Por lo tanto, vale la pena empujar a veces. Y despertar. Y despertar a los que están Dormidos. a los que flotan por el río de la vida. Sí, a veces tendremos que escuchar algunos comentarios, digamos, desagradables de ellos, por el hecho de que los estamos despertando. Pero eso es solo porque ellos no saben lo que nosotros sabemos, amigos. Es simplemente su falta de comprensión. Sin embargo, en realidad, en cada ser humano también hay un ángel. Pero a veces cuando el diablo domina sobre una persona, la persona no sabe que tiene un potencial muy grande, y es exactamente lo que necesitamos despertar en ella. Entonces, el mundo también cambiará, ¿verdad? Todo es sencillo. Igor Mikhailovich, muchas personas ven cómo actúa alguien y dicen, bueno, es obvio que una persona tiene mucho talento, que posee una maravillosa habilidad oratoria, que tiene el arte de la diplomacia. Dios le ha dado tales talentos, por así decirlo, mientras que yo soy una persona ordinaria. No tengo talentos. ¿Es posible que una persona no tenga talentos? No, no es posible. Cada persona tiene talento, y cada persona está dotada por Dios de una u otra cualidad. Y, por regla general, cada persona tiene muchas de esas cualidades, buenas cualidades y talentos ocultos. Simplemente no están desarrollados. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ella, como la basura, flota por el río de la vida. Y es el río el que le dicta a ella y no ella el río. Ese es el punto. El punto es que las personas olvidan que son seres humanos. Dejan de resistirse. Mientras que la vida es movimiento. Y movimiento no en aguas fáciles, sino el movimiento en contra la corriente, hasta alcanzar la meta. La meta nunca está ahí, en el pantano, donde el agua arrastra la basura, sino en el lugar de donde proviene la fuente. Y ese es el punto.
Aguas claras. Aguas claras. Por lo tanto, cada persona tiene talento. Solo Shaitán le susurra a una persona que no eres nadie, no tienes talento. Mira qué talentosos son esos. Pero mira a esos talentosos. ¿Cómo eran? ¿Acaso son diferentes a ti? No. Sí, se inspiran después, cuando empiezan a nadar contra la corriente, cuando dan sus primeros pasos, cuando pasan por encima de Satanás, que les dice, igual que a ti, amigo mío, siéntate, tú no haces nada, no sabes nada. ¿Quién eres y qué eres? ¿O qué estás haciendo? Nada está cambiando. Te esfuerzas tanto, pero nadie quiere escucharte. Nada está cambiando, ¿verdad? Pero cada paso tuyo es agitación, y muchos pasos son gran agitación entre las masas inertes, y eso produce excitación, mientras que la excitación a menudo se transforma en resonancia con los que se mueven a contracorriente, ¿verdad? Es muy simple, amigos. No escuchen a Shaitán cuando los exalta. No escuchen a Shaitán cuando los menosprecia. No escuchen a Shaitán en absoluto. Naden hacia las aguas claras. Allí está la verdad y allí está la vida. ¿Cierto? Por lo tanto, amigos, vivamos en aguas claras. Vivamos con dignidad. Amémonos unos a otros. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos. Que la paz sea con ustedes.